indudablemente para muchas de esas familias puede ser cierto oxígeno que les permita indudablemente poder cubrir incluso deudas que se pudieron haber generado durante el periodo muy intenso de contagios de COVID, de medidas de restricción. Vamos a hablar acerca de la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Muchos se preguntan, ¿y desde cuándo voy a poder sacar el 100% de mi CTS? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? Si es que el Congreso ya lo aprobó. Sí, así es, el Congreso aprobado, ¿no? Por 101 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la medida que permite a los trabajadores disponer del 100% de su cuenta de compensación por tiempo de servicios. Este proyecto fue exonerado de la segunda votación y pasa entonces al Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo es el que tiene que decidir si aprueba o no un tercer retiro. Hasta diciembre del año pasado estaba disponible también el retirar el 100%. Ahora ya no se puede hacer aquello, solamente se hace un 100%, pero del excedente de 4 remuneraciones brutas. Vamos a hablar acerca del tema con Alejandro Molina. Él es decano de las carreras de Ingeniería Económica y Contabilidad Corporativa de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está, señor Molina? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Un placer saludarlos a ti y a toda tu audiencia. En primer lugar, y antes de ir a algunos detalles acerca de cuál podría ser ese cronograma y de qué manera podría o no retirar la CTS, ¿es positiva o no esta medida que ha adoptado el Congreso? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, indudablemente para quizás algunas familias y personas que aún sufren los efectos de todo el impacto económico que sufrió no solamente el Perú, sino que indudablemente fue un impacto económico global, indudablemente para muchas de esas familias puede ser cierto oxígeno que les permita indudablemente poder cubrir incluso deudas que se pudieron haber generado durante el periodo muy intenso de contagios de COVID, de medidas de restricción. Entonces, aquí, digamos, hay una lectura, bastante, en 2 puntos, no necesariamente tan blanco y negro, donde indudablemente esas familias pueden necesitar un poco de oxígeno, de liquidez para poder solventar sus deudas, pero también hay una realidad que, sobre todo el tema asociado a las AFP, tenemos que recordar de que las AFP no solamente es el ahorro para la vejez de cada uno de los aportantes, sino que también es parte del ahorro que tiene el país para poder impulsar el crecimiento, que tampoco debemos de olvidar que el Perú logró un largo periodo de crecimiento económico, el cual parte de los elementos que se necesita es tener ahorro interno que permita financiar ese crecimiento. Entonces, hay una perspectiva individual de cada una de las familias. Cada familia indudablemente conocerá su realidad, pero también hay que pensar de que hay una perspectiva del país y esa no hay que perderla de vista. Claro, porque escuchaba yo a algunos parlamentarios y creo que tienen razón cuando decían, ese es un ahorro de cada persona. Estamos hablando de las AFPs en segundo lugar, del cual vamos a desarrollar, por cierto, un poquito más ampliamente ya en algunos minutos. Pero decían, ¿no? Ese dinero les pertenece a cada uno de los trabajadores y por tanto tienen que disponer, ellos deciden qué cosa pueden hacer con este dinero. No le falta razón también a esta persona, a este parlamentario, ¿no? ¿No es así? Sí, en efecto, digamos, los aportes que cada uno realizamos a la AFP es parte de nuestro dinero que colocamos como parte de nuestro ahorro previsional para nuestra vejez. Cuando ya no tengamos las habilidades probablemente físicas o incluso intelectuales para poder, o simplemente no hay un espacio en el mercado laboral para nosotros cuando ya eso no existe. Pero entonces, fíjate algo interesante, ¿no? Debemos de recordar de que, digamos, si eso es parte de nuestro ahorro para la vejez y además el Estado tiene como parte de una política pública el poder, tener el rol de, de protector o de poder orientar a la población, al ciudadano, en ese camino que todos de seguro vamos a transitar hacia la vejez. Así es. Indudablemente liberar fondos que están
previstos que sean utilizados como parte de la subsistencia de ese trabajador que ya no va a trabajar, creo que tampoco es, digamos, una mirada tan objetiva. O sea, en efecto, son parte de nuestro dinero que hemos colocado, pero ese dinero que está ahí colocado tiene un objetivo. Y el objetivo es que nos pueda servir para el momento en el cual ya no podamos trabajar, pueda funcionarnos como parte de nuestra subsistencia y cubrir nuestras necesidades. Ahora, en el caso de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Tiene similares características al de, por ejemplo, un fondo de pensiones? ¿Cuáles son las diferencias, por favor? No, por supuesto que no. Indudablemente tiene características distintas. Las CTS están más asociadas, aparte de la compensación que recibe el trabajador y que una vez terminada la relación laboral con, digamos, empleador que tenga en ese momento, tiene disponibilidad, digamos, de un monto determinado, dependiendo del plazo en el cual haya trabajado con ese empleado. Pero ese es un punto importante porque debemos de recordar que si yo o cualquier persona está laborando, tiene un empleo formal, en la actualidad, o en este momento, indudablemente va a recibir su remuneración mensual. Liberar la CTS básicamente es liberarle liquidez a una persona que tiene empleo, con lo cual pensaríamos de que esa persona debería de haber estado manejando sus finanzas personales de una manera que le haya permitido cubrir sus costos y sus gastos asociados a su familia, ¿no? Entonces, la verdad es que la liberación de la CTS no tiene, digamos, en el hoy, digamos, una vez ya habiendo superado por lo menos la etapa más crucial de las restricciones económicas y de movilidad asociadas a la crisis del COVID, no tiene, digamos, un objetivo muy claro, ¿no? O sea, liberar liquidez. Además, también debemos recordar algo también importante. No solamente el Perú, a nivel global, las economías se están enfrentando a un proceso inflacionario importante. Y básicamente colocarle más liquidez a la economía, es decir, colocarle más dinero a la economía, es generar mayores presiones inflacionarias, con lo cual indudablemente el Banco Central de seguro tendrá que ser mucho más restrictivo con su política monetaria para poder tratar de mitigar las expectativas de inflación futuras que pueda tener básicamente en el caso de la economía peruana. Entonces, digamos, la liberación de la CTS probablemente pueda ser una medida que le genera ciertos niveles de liquidez en el periodo inicial para las familias, que va a permitir probablemente hacer consumos que no necesariamente vayan a contribuir con su economía familiar, porque si están trabajando, indudablemente desde ya recibir una remuneración. Entiendo que ya se hicieron, por ejemplo, 2 retiros de la CTS que se fueron aprobados a un 100%, producto también de la pandemia. Ya, tenía cierta justificación, pero estamos viviendo también ahora una crisis económica. Pero de sus palabras se desprende de que la justificación ahora ya no es tal, o sea, no tiene mayor sustento el tener que aprobar un retiro del 100% nuevamente de la CTS. ¿Es así o me equivoco? Es así, es correcta la lectura que tú has interpretado de mi intervención. En efecto, esa es básicamente mi visión del tema. Creo que no es necesario, o pensaría que no es acorde, sobre todo porque, de nuevo, yo tengo, digamos, cualquier trabajador tiene su CTS, un monto determinado, siempre y cuando esté laborando. Si no estoy laborando, no tengo CTS. Y indudablemente, si no estoy laborando, sí puede ser un momento oportuno en el cual voy a necesitar liquidez, voy a necesitar de seguro recursos para poder cubrir mis gastos y los gastos de mi familia. Pero si estoy trabajando, indudablemente debo de tener un salario con el cual lo pueda hacer. Ahora, bueno, entonces no le veo mucha concordancia a este tema. Claro, ahora la CTS pues es algo así como una especie de beneficio que no lo tienen todos los trabajadores tampoco, ¿no es así? Así es. Sí, los trabajadores informales indudablemente no gozan de ese beneficio. No, de ninguna manera, por supuesto, ¿no? Solamente aquellos que están en la formalidad y que son menos, creo que del 20% en el país. Si es que ya no somos menos, porque la situación de pandemia ha obligado a muchos a tener que buscarse la vida de alguna forma, ¿no? Y no de la mejor probablemente, o que esté reconocida bajo las normas laborales.
En eso se diferencia justamente un fondo de pensiones como el de las AFPs. Allí sí hay diferencias. ¿Ahí sí se justifica este retiro, cree usted? ¿Que ha aprobado el Congreso? Exitosa. Indudablemente tiene una diferenciación, como tú muy bien lo señalas. Personas que indudablemente no tienen un empleo hoy en día formal, de seguro deben de tener aún ahorros en sus AFP, pero fíjate que incluso tú hacías una acotación relevante, ¿no? Debemos de mirar hacia atrás y recordar de que este no es el primer retiro que se realizan de las AFP, con lo cual muchos contribuyentes a su fondo de retiro probablemente ya no tienen ahorro en esos fondos de retiro, con lo cual probablemente aquellas personas que eran mucho más vulnerables para los efectos de lo que fue el impacto económico del COVID, ya hoy en día no tengan, digamos, esa cobertura por medio de retiros de sus fondos de ahorro. Entonces, la verdad es que probablemente el enfoque tenga que estar mucho más asociado a cómo se generan más empleos, cómo se genera la formalización de mucho del tejido, digamos, del tejido laboral del país que está en la informalidad, y cómo los empleos que ya existen se generan políticas públicas que permitan hacerlos más productivos. Y la productividad está asociada a la remuneración. Si somos más productivos, generamos mayor remuneración. Bueno, finalmente todo esto está en manos del gobierno, ¿no? Ya tomó una decisión el Congreso, pero es el gobierno quien finalmente dirá si la observa o no la observa, en ambos casos. Así es. ¿No? Correcto, muy bien. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ti por la invitación. Un abrazo a Alejandro Molina, decano de las carreras de Ingeniería Económica y Contabilidad Corporativa de la Universidad Científica del Sur.